trabajar el día de hoy. Vamos a avanzar. Hoy vamos a abordar conceptos fundamentales, la parte introductoria del libro que vamos a comentar hoy. No sé si lo tienen, si ya lo consiguieron, pues es bueno que lean y así pues va a ser mucho más fácil el, el generar comentarios y discusión en clase. Yo traigo algunas ideas para comentar y analizar. Ah, y luego estoy viendo que como que todavía hacen falta por asignar. Llevaba como 215, no sé, como que van a ser más de 220, pero bueno, ya veremos cómo nos va en este proceso. El grupo 22 creo que lo vamos a ir completando con aquellos que aún faltan por asignarse, si es que falta alguno. Bueno, entonces vamos a entrar a comentar un poquito conceptos fundamentales. El resto es pues que vayamos participando y un poco intercambiando nuestras apreciaciones. Claro, esta parte es una parte teórica, la parte científica, y ya luego, pues, en la próxima clase empezamos directamente con lo que es sociología del derecho. Bueno, para hablar de sociología, pues igual tenemos que hablar de ciencia, sabemos que es una ciencia, y podemos reconocer que algo puede ser definido como tal si es un sistema de conocimientos comprobados que constituyen una verdad objetiva. ¿Qué significa esto de comprobados? A ver, alguien que opine. Buenas noches, licenciado. Pues considero Buenas noches. que le saluda Edwin Sosa. Creo que esos Sí, conocimientos comprobados han sido expuestos a procesos en los cuales han sido evaluados a través de teorías y las cuales pues se han verificado antes de llevarse o exponerse a una realidad. Gracias, Edwin. Pues cuando ya nosotros los verificamos, ya cuando vemos que los hechos van a cumplirse conforme a la verdad que nosotros estamos estableciendo, pues claro, entonces puede constituirse en una teoría. Y que en un momento, pues, esto va a ir definiendo leyes de la realidad. Entonces, no es simplemente un simple conocimiento. Por ahí este cuarto punto dice conocimiento cotidiano, que no es conocimiento científico, y es porque hay mucho conocimiento cotidiano, hay cosas que solo vemos, que solo escuchamos, pero no está comprobado. Incluso el tema de los rumores, el tema, o como nos pasa mucho hasta en las redes sociales, a veces se dicen cosas sin mayor sustento y no está comprobado, y entonces terminamos creyendo algo que es fake, por decirlo así. Es el término que usan en redes sociales. Pero el conocimiento cotidiano puede ser veraz. Sin embargo, mientras no lo hayamos comprobado, pues no puede ser una verdad objetiva. Por ahí nos recordamos de este apóstol en la famosa cita bíblica, cuando le dijeron que Jesús había resucitado. Y esto es famoso, digamos, para algunos que cuestionan la fe, es Santo Tomás, creo, pues decían que cómo hacer posible que él dudara de, de la resurrección de Jesús. Y entonces, pero él qué dijo, no sé si ustedes se recuerdan, él dijo hasta no ver, no creer, hasta que yo no pueda introducir mis dedos en los agujeros de los clavos, entonces yo no voy a creer que haya resucitado, que sea él.
Ese ya es un precepto científico. O sea, la ciencia no se deja llevar solo por dichos o suposiciones, sino que hay que comprobarlos. Entonces, a partir de que se comprueba, entonces, claro, la otra parte bíblica, pues eso ya es una cuestión más de fe, ¿verdad? Y que de hecho hace que se convierta en una cita muy, muy repetida. Muy, muy repetida, tan es así que para los que son católicos saben que la parte de la comunión lleva esa parte de Santo Tomás cuando reconoce entonces la parte de la resurrección de Jesús. Bueno, pero eso solo vamos como poniendo como ejemplo en el tema comprobado. O sea, probar algo, a veces decirle a alguien, no, es que tengo que comprobarlo, a veces la gente dice, no, ¿cómo va a ser posible? Pero muchas cosas a veces lo hacemos porque queremos nosotros realmente verificar que algo sea verdad. La ciencia pues ayuda a la humanidad para ejercer dominio sobre la naturaleza. Hemos tenido esa lucha desde que el hombre ha aparecido y quiere de alguna manera hacer más viable la vida sobre el planeta y entonces anda viendo cómo la domina. Quizás nos hemos excedido un poco, ¿va? Porque hoy los que se preocupan por el medio ambiente, pues dice que hemos abusado un poco de ese dominio sobre la naturaleza. Pero esto ¿por qué es? Porque queremos desarrollar el tema de la producción de todo tipo y transformar, eso también nos lleva a transformar las relaciones sociales. El tema productivo, el tema capital, el tema tantas cosas en la historia es lo que ha determinado mucho las relaciones sociales. Y la ciencia pues ha ayudado también a esto, en la medida que alguien podía entender mejor algo y podía comprobar algo, entonces tenía como que mayor poder, mayor control. Así como cuando se inventaron las armas, que es producto científico, incluso el tema hasta de la invención de Alfredo Nobel, que inventa la dinamita, por ejemplo. Y hay cosas así que en un sentido fueron pensadas de otra manera, incluso el tema nuclear de la energía y todo eso, que de alguna manera Einstein no lo pensaba precisamente para crear conflictos, pero al final se crea una bomba atómica que termina siendo todo un problema. Y hoy por hoy seguimos teniendo el tema de evolución científica, sigue generando y transformando las relaciones sociales increíblemente, nos sigue provocando conflictos, guerras, todo por tener poder y tener el control de la producción. Entonces, ¿hasta dónde la ciencia es buena? Podría decir alguien. La ciencia es buena. ¿Cómo a veces la utilizamos? Es el gran tema. Bueno, la ciencia equivale a conocimiento, que son datos confirmados, decíamos, que explican los fenómenos. Entonces, cuando viene y estos conocimientos ya ordenados nos dicen que esto va a funcionar de una manera y nos permiten predecir lo que va a pasar, entonces, pues es científico. Claro, todo esto ha sido bajo el paraguas de la reflexión en la conciencia humana. Ahí adentro siempre hay una parte que va haciendo un proceso racional de todos estos fenómenos y su explicación. Decíamos entonces que el conocimiento cotidiano, que es algo que solo vemos, y puede ser que en ese momento lo asimilamos de esa manera, pero no es un conocimiento científico. El conocimiento científico debe ser una generalización de los hechos. Y cuando hablamos de una generalización, es porque decimos que esto es para todos, no es solo para un hecho. Y esto, pues, lo vamos logrando a partir de un razonamiento inductivo. ¿Cómo logramos conocimiento? Pues hay tres formas básicas para lograr conocimiento. Es la inducción, que es la base del conocimiento científico. Está la deducción, que teniendo conocimiento científico, lo aplicamos y deducimos verdades. Y esto van a ver ustedes mucho en lógica jurídica, cuando aplican todos los procesos de deducción lógica. Y el tercer método para obtener conocimiento es el analógico.
El analógico, pues, nos permite comparar cosas, decimos, este fenómeno sucede de esta manera, entonces puede ser que este fenómeno se dé también de esa manera. Claro que el analógico no es muy científico, pero ha funcionado mucho y mucho en la parte social y hasta política para poder analizar las cosas. Si esto se dio por ejemplo, en tal país, si esto generó revolución, eso también puede pasar aquí, entonces mejor preparémonos para eso. Y ha funcionado. Entonces, es una forma, pues, de generar conocimiento. Pero la forma principal es la inducción, que eso es lo que sirve mucho para el método científico y que ustedes, por ejemplo, aplican en las tesis y en los procesos de investigación científica. Entonces, uno va diciendo, sucede una vez, sucede otra vez, y hay una repetición del hecho. Y en la medida en que esto se va repitiendo N veces, entonces vamos obteniendo una generalización. Podemos incurrir de una manera lógica en una falsa generalización, porque sucede. Muchas veces, está aquel famoso ejemplo en el tema de las experiencias de pareja. Viene la pareja y conoce a alguien en ciertas circunstancias y dice, bueno, es amigo, es buena gente, qué sé yo. Pero por las condiciones en que se da, pero le gustan las fiestas y todo, pero bueno, igual inician la relación, pero al final termina siendo infiel. Luego viene esta persona y conoce a otro y otra vez el ambiente es mismo, fiestas y todo, y al final termina el otro siéndole infiel. Entonces, ya segundo caso. Cuando pasa por tercera, cuarta vez, automáticamente se genera esta conclusión. Y entonces aparece el famoso dicho, todos los hombres son infieles. Y esta es una falsa generalización, porque no todos los hombres son infieles. Habemos algunos que todavía somos fieles, aunque no lo crean. Entonces, y tampoco podemos decir que todas las mujeres son fieles. Esa también es una falsa generalización que en filosofía y en lógica le llamamos falacia por generalización. Es mentira. De hecho, hay un estudio, creo que se hizo en Estados Unidos, en matrimonios que van más de 10 años de casados, y luego apareció que había, el resultado decía que de los encuestados que se hizo sobre bastantes parejas, se hizo un estudio, claro, todo tiene su nivel de confiabilidad, aparecía con que el 52% de los hombres reconocía haber sido alguna vez infiel. Hablo de matrimonios estables y con más de 10 años, 52%. Lo que fue interesante fue que el detalle para la mujer es que salió como con el 56%. O sea, ligeramente 4% más alto salió el estudio que la mujer había sido infiel. Entonces no podemos decir que ese conocimiento cotidiano, muy cotidiano, en donde dicen que los hombres somos los malos o los infieles, sea una verdad objetiva. No es objetiva y no es una verdad. Quizás el ser humano, y eso es en general, pues es difícil que pueda decirse que no le guste o que desee a alguien, pero que se consuma el hecho es un tema que tiene que ver mucho con valores y principios, que es otro tema. Pero solo voy al punto en donde si hacemos un estudio, podemos entonces sacar verdaderas conclusiones. Si solo partimos de un conocimiento cotidiano y solo de lo que estoy viviendo, y son 2, 3, 4, 5 casos, digamos, a menos que usted haya tenido relación con todos los demás seres humanos, entonces puede llegar a la conclusión de que si todos son así. En todo caso, podría ser una conclusión de que algunos sean así. Entonces, es así como va apareciendo el conocimiento que puede ser científico, diferenciándose de aquel que no puede ser. Y la ciencia nos ayuda entonces a entender, incluso en el tema social, cómo funciona esto. Los conocimientos se transforman en científicos cuando la acumulación de hechos y su descripción alcanza un nivel que pueden ser incluidos en un sistema de conceptos y formar una teoría.
en la medida en que empezamos a ver qué es válido, y por eso cuando se hacen investigaciones científicas le dicen, una característica de la investigación es que puede repetirse y que debe dar el mismo resultado. Si se dan las mismas condiciones, pues debe dar el mismo resultado. Sí, claro, todas las investigaciones tienen los porcentajes de confiabilidad, es como cuando hacen las encuestas, ponen datos y dicen es un 95% de confiabilidad, hay 5% que puede ser error, ¿sí? La monogamia es una construcción humana, la poligamia... alguien decía que sí, el ser humano tiende a no ser monógamo, eso no es de la naturaleza humana. Eh, bueno, habría que ver un poco los temas científicos que estudian eso. El punto es que en la medida en que lo que estamos planteando como investigación se repite y yo lo puedo repetir y lo puedo validar de nuevo, poco a poco deja de ser una conclusión de una investigación y empieza a convertirse entonces en una teoría. ¿Por qué? Porque ya muchos lo están verificando y lo están probando. En la medida que esto pueda alcanzar un nivel en donde lo podamos realmente generalizar, podemos entonces decir que es una teoría. En el tema de la formación de una ciencia, tiene que determinar la materia a investigar, tiene que elaborar conceptos, tiene que establecer la ley fundamental, o descubrir el principio, o crear la teoría que permite explicar todos los casos. Entonces, algo quiere ser ciencia, pues igual tiene que haber un aspecto que me está generando inquietud, algo que yo quiero conocer, y bueno, en ese sentido empiezo a elaborar conceptos, empiezo a plantearlos, empiezo a encontrar, a plantear sus leyes o aplicar las leyes fundamentales que ya están, hasta el final poder construir el principio, la teoría que me permita explicar todos los casos. En los temas sociales a veces es un poco difícil porque los seres humanos es una cuestión muy subjetiva. No es como cuando estamos fabricando algo o ver cosas materiales, o como cuando hacen laboratorio y hacen experimentos científicos, y es obvio que las cosas se van a dar en ciertas condiciones y al final se va a dar el mismo resultado. En los seres humanos eso es difícil. Alguien le va a decir, mire, esta es la receta para ser feliz, y realmente le puede parecer que si la aplica no resulta. O alguien le puede decir, esta es la receta para conquistar a alguien, y va a aparecer y al final le puede parecer que eso es mentira. No, es que sí, las flores le gustan a todas las mujeres, y que ella no es que le gustaban los detalles, a ella le gustaba estudiar y quería que le regalaran libros. O sea, no se puede generalizar en el tema de los seres humanos porque somos tan diferentes, tan diferentes. Sin embargo, hay tendencias en donde se puede tomar, quizás no precisamente una como verdad absoluta, pero sí ciertas tendencias. O podemos ir aplicando ciertos procedimientos que nos puedan permitir entonces determinar algo sobre el ser humano. El proceso básico de todo esto es el método científico. ¿Sí? ¿Sabemos cómo funciona eso? Sí, hay una inquietud, hay una pregunta, lo problematizamos, luego nosotros le tratamos de dar una respuesta, suponemos algo, pero lo planteamos como hipótesis, claro, basado en nuestros conocimientos previos, en nuestra apreciación de la realidad, y luego ya llevamos eso a la parte práctica, lo verificamos, y si se cumple, entonces podemos decir, se verifica nuestra hipótesis, y poco a poco vamos construyendo entonces teorías. Eso es la forma en que se ha trabajado desde entonces. Ahora, lo que sí tenemos que nosotros diferenciar es el tema de la fe. No creemos las cosas solo por fe en el tema científico. En eso pues podemos hacer referencia al dogmatismo. Los dogmas no se discuten, no, simplemente se aceptan y se creen ellos de pie juntillas. Mucho de eso tiene que ver con las religiones, en donde al final no se aplica temas científicos. Aún así, en el tema cristiano, por ejemplo, San Agustín fue el que trató de unir, bueno, eso lo han visto ustedes en filosofía, el tema de fe con ciencia. E hizo sus propios procesos de demostración
para tratar de que esto dejara de ser un simple dogma. Hasta donde esto, pues ahí hay quienes pueden estudiar esta parte en la parte teológica, y entonces pueden ahí ir encontrando. Quizás no tanto por ver o por la existencia, sino porque de alguna manera solo se ve reflejado, decía él, en lo que sucede, y si esto sucede es porque realmente existe. Entonces, es una cosa muy complicada, como cuando decía alguien, es que yo soy astronauta, fui a la luna, y en lo que fui allá al espacio jamás vi el cielo. Y le respondía ¿cómo se llama? Un médico que operaba cerebros, un cirujano, ¿sí? eh, un neurocirujano, y le decía, pues yo he abierto muchos cerebros y jamás he podido ver una idea. ¿Hasta dónde esto tiene relación? Pues algo así fue las cosas que fue planteando San Agustín para poder cambiar esto de la fe. Sin embargo, el tema científico para nosotros es básico. O sea, tiene que demostrarse. Si no se demuestra, no es válido, no es una verdad. Entonces, sabemos que el desarrollo de la ciencia va a estar ligado al descubrimiento de nuevas leyes de la realidad. Y al final es porque queremos entender la vida, entender el mundo, que entonces desarrolla la ciencia. Tengo inquietud, tengo una pregunta, veo las cosas, quiero explicarlas. Y entonces al final es como la ciencia pues va evolucionando. Hoy por hoy ya tenemos unas fotografías fantásticas, maravillosas, de un, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahorita el nombre, que la NASA pues lleva ya años en el espacio y nos ha traído fotos del universo increíbles. Al final nos deja siempre con la pregunta filosófica, y entonces somos únicos en este universo, ¿dónde termina? ¿Y será que estamos vivos? Dijera Platón, quizás solo es una imaginación, y luego crearon la película de la Matrix. Pero bueno, no sabemos al final y cómo funciona todo. Pues a ver, hay tantas cosas que aún no descubrimos científicamente y que todavía, como diría a veces bromeando mi señor padre, como que la ciencia todavía está en pañales en muchas cosas. Pero en la medida en que esto sigamos teniendo las inquietudes por querer seguir creciendo y conociendo las verdades de nuestro universo, pues entonces la ciencia va a seguirse desarrollando. ¿Algún comentario? Solo vi que habían algunos textos. Es decir, que la ciencia no se valora como se debe. Hasta en los países desarrollados hay movimientos científicos. Sí, algunos se han vuelto como religión, creo. No sé si es este actor. Tom Cruise, la cientología. Sí, ciencia, sí, tiene razón. Sigue una religión de ese tipo. Bueno, y pues los dejo con los comentarios que son por demás interesantes cuando comentan. Bueno, veamos entonces la parte social de la ciencia. Claro que la ciencia todo es todo un fenómeno social. O sea, la ciencia por sí misma no puede ser independiente de la sociedad. Todos los fenómenos de la vida social pues tienen su relación con la ciencia. Y de hecho, si nosotros estudiamos historia, podemos encontrar que en todo este proceso ha habido un desarrollo de la ciencia. Tiene mucho que ver con esto. Desde que los filósofos empezaron a analizar y a cuestionar muchas cosas, entonces empieza a evolucionar. Y todo tiene que ver con la ciencia. Entonces, si algunas cosas se mantenían estáticas, pues entonces no había mayor evolución. Pero si hay evolución histórica, es porque la ciencia ha tenido un papel preponderante. Pero al final la ciencia es conocimiento, y entonces
es porque de alguna manera cada vez más seguimos produciendo conocimiento. Y hoy por hoy estamos en la época donde el conocimiento es increíble, cada vez producen, creo que, no sé si diariamente, millones de verdades que se van saliendo y ahora con toda la tecnología, es increíble cómo se sigue produciendo conocimiento. Y ya no vamos a tener la capacidad de manejar tanto conocimiento. Antes podíamos decir, podíamos tener cierto porcentaje del conocimiento universal. Hoy por hoy eso no es posible. Es mínimo lo que llegamos a conocer. Pero es gracias a que se ha ido evolucionando y gracias a que la sociedad lo ha ido creando. Si el ser humano estuviera solo, pues quizás no hubiera encontrado la necesidad de crear ciencia. Pero en la medida en que se fue relacionando, encontró códigos para comunicarse y todo, empezó a crear cada vez y cada vez más ciencia. Y de repente las cosas se volvieron abstractas, pero las cosas abstractas se fueron creando conceptos y esos conceptos nos fueron creando cada vez cosas más elaboradas y más complicadas que lo que nos genera ciencia. La práctica sirve de criterio a la veracidad de los resultados del conocimiento científico. Si en la práctica no es útil, si en la práctica no se puede aplicar la ciencia, ¿qué sentido tiene? Entonces no es ciencia, o sea, realmente vemos su utilidad cuando realmente se utiliza. No sé, alguien puso algo, perdón. Con entrar unos minutos a internet uno se bombardea, sí, claro, definitivamente. Es increíble en internet. Ustedes quieren buscar algo y les da millones de respuestas. San Google es increíble en ese sentido. Bueno, pero vamos al punto de la utilidad. Los utilitaristas siempre han buscado que el conocimiento sea realmente útil. Pero independiente de esto, en la práctica nos sirve para ver si es útil o no el conocimiento. Si nosotros no lo podemos vincular con la práctica, si esto no es significativo para nuestra vida, para nuestra realidad, entonces dice uno, entonces ¿esto para qué sirve? Yo les hacía una pregunta porque a veces pasa. Alguien me decía, yo voy a estudiar Derecho porque ahí no se miran números, no se miran matemáticas. Ves que las matemáticas son complicadas. Y a veces, ¿para qué las estudiamos? ¿Para qué? Por ahí vi un video. Bueno, ese video era un video cómico, ¿verdad? Pero hablaba del tema del álgebra, dice, y el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, él lo decía de otra manera y con todo el lenguaje cómico y el lenguaje, digamos, de las palabras un poco soeces. Entonces preguntaba, dígame, ¿para qué le sirvió en su vida? ¿Va? Y entonces, ¿para qué nos lo enseñaban y para qué tanta exigencia con eso? ¿Va? Interesante quizás, pero la matemática sirve para desarrollar toda nuestra capacidad de lógica científica y que de alguna manera nos lleva también a entender nuestra realidad. Y de hecho, la matemática es la base para entender muchas cosas. Todo tiene de alguna manera una regla lógica. Y entonces, y eso tiene que ver con matemática. Claro que muchas cosas son todavía como abstractas, pero permiten en algún momento entenderlo. Ahora, alguien dice que la educación en sí es tan deficiente y eso lo comprendo muy bien. Eh, digamos, en la medida en que el álgebra va avanzando, calcular volúmenes, calcular cuestiones un poquito más de formas un poco más complicadas, se va necesitando matemática más complicada. Ya no es aquello de decir, esto mide exactamente esto y esto mide exactamente eso, no solo multiplico y tengo el área. Ya no, en la medida que se van complicando las formas, porque la vida, la realidad es tan variable, no es precisamente perfecta. Y es en donde la matemática tiene que ir evolucionando para poder entender esa parte. Y claro, el tema del espacio y todo eso ha sido gracias a que la matemática ha evolucionado, que tiene que ver mucho con el tema científico. En el desarrollo de la ciencia es muy importante los estímulos morales de las fuerzas motrices de carácter ideal, ¿sí? Muchas veces queremos a veces entender algo, pero cuando detrás de esto también hay una intención, esto hace que sea mucho más fácil el desarrollo de la ciencia.
Queremos facilitar la labor de las personas, perfecto. Queremos instruirlas. Queremos transformar las relaciones sociales en beneficio del pueblo. Pues claro, entonces la ciencia va a ser mucho, mucho mejor, mucho más llamativa y va a ser mucho más fácil de implementar, porque nos motiva, queremos responder a algo. Es como pasa con los premios Nobel, o sea, porque la gente ha respondido a algo, ya viene, y hay premio Nobel en cuestión a la economía, a la física, y ahí están, y es gente que de alguna manera ha descubierto algo, ha estudiado algo tanto, que esto sirve a la humanidad para el progreso de la humanidad. Entonces eso motiva mucho. En la medida en que nosotros estamos en algo, incluso acá, ustedes pueden decir, no, yo quiero llevar a otro nivel el tema sociológico, yo quiero llevar a otro nivel el tema jurídico, quiero entender por qué las cosas están hechas, yo quiero escribir algo para mejorar y dar mi aporte al mejoramiento de la sociedad guatemalteca. Perfecto, háganlo. Eso es muy necesario. Y eso lo va a motivar la ciencia. Y usted se va a meter a leer más, va a buscar libros o en la misma computadora, va a buscar más información y va a ver videos y va a ver entrevistas y va a ver muchas cosas porque quiere entender, quiere saber esa ansia de conocimiento, pero no solo porque usted quiere saberlo. Esa es la primera parte, la parte como material, mi interés humano por conocer. Pero es mucho más fácil cuando hay un interés para la sociedad, para mejorar las cosas y para seguir evolucionando como sociedad. La exigencia de la producción de bienes materiales influye en el desarrollo de la ciencia a través del prisma del régimen económico de la sociedad en concreto. El problema de la riqueza es un problema que hasta hoy, miren, hasta guerras nos provoca. Todos quieren seguir produciendo bienes materiales. Pero en la medida que esto se va tecnificando, y para eso nos ayuda la ciencia, que en Guatemala estamos atrasados, el pozo petrolífero de Sham, por ejemplo, produce no sé cuántos miles de barriles de petróleo diarios, que solo la producción de ese pozo, si tuviéramos nosotros refinerías, si tuviéramos nosotros ingenieros que realmente pudieran mejorar esto, realmente pudiéramos tener más o menos el 15% de la demanda de nuestro país cubierta con lo que producimos. Amén que lo que está en el subsuelo es del Estado y se lo dimos por $0.01, creo yo, a las empresas que explotan. Y ahí hay empresas inglesas que están explotando el petróleo. Dicen que el petróleo de Guatemala es malo, pero no sé entonces por qué lo siguen haciendo. Quizás lo irónico es que no nos dejan nada para el Estado. Pero vamos otra vez al tema científico. Si nosotros queremos mejorar la sociedad, tenemos que analizar, tenemos que estudiar y tenemos que ver qué está pasando. Porque el tema económico nos condiciona mucho. Pero ahora también nos damos cuenta que no solo es el tema económico, no solo son los bienes, ¿sí? Hoy el control de la sociedad, del Estado, de la ciencia, cada vez es mayor. ¿Sí? Y si se dan ustedes cuenta, hoy mucha gente está haciendo mucho capital, mucho dinero, mucha riqueza, no precisamente con bienes materiales. Lo que mucho tiempo, muchos siglos, era lo que determinaba la riqueza. Aquí está mi oro, mira, amontonado. Hoy el dinero hasta se ha vuelto, ¿cómo se llama? Bitcoin. Ya no es precisamente oro, ya no hay una acumulación de cosas materiales. Y ahí está alguien como este dueño de Facebook, que tiene una riqueza inmensa, que no es precisamente se crea a través de los bienes materiales. Claro que ahora él adquiere cosas, si quiere, pero en principio, lo que antes considerábamos que era lo que nos da riqueza, que el principal capital, por ejemplo, era la tierra durante mucho tiempo, hoy lo vemos de otra manera. Y el tema social se ha vuelto un negocio inmenso, ¿sí? Que no se había, dice, la tierra aquí en Guatemala. Es una riqueza inmensa el tema social. Y por eso es que hoy por hoy nosotros caemos en el negocio, nos metemos a las redes sociales y también que lo hacemos y ellos ven que nos gusta, ellos ven que consultamos y eso ellos lo aprovechan entonces para poder vender esas ideas, que son ciencia, fíjense ustedes. Cuando ustedes le ponen algo como anuncio
y aparece en su teléfono algún anuncio o le están ofreciendo algo, o usted se metió a Facebook y los anuncios que le aparecen va a ser en función de lo que usted buscó, ¿sí? Entonces ellos tienen programas que calculan eso, es pura ciencia, y entonces quieren responder a eso, y eso es lo que venden, y lo venden muy bien. Entonces no digamos en el tema de los estados y cómo manejarlos, cómo hacerlos, en la medida en que esto pues se estudia y se puede hacer, pues podemos mejorar mucho más. Los grandes descubrimientos científicos influyen en los destinos de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Alguien descubrió algo y eso lo pone un paso adelante. Descubrió la rueda, está un paso adelante. ¿Sí? Inventó el vehículo, el automóvil, un paso adelante. Y así. Entonces, tendríamos que ser un poco como dirían los japoneses, ¿verdad? Tratar de ir a donde están toda esa ciencia, ver cómo funciona, copiarla, traerla aquí y desarrollarla nosotros. Yo creo que así podríamos nosotros también desarrollar como país. Pero volviendo al punto, es que todo lo que es ciencia nos lleva a un desarrollo social, económico de la humanidad. La transformación de la ciencia y la naturaleza en una fuerza productiva directa se efectúa mediante el perfeccionamiento de los métodos de producción. Fíjense ustedes que es interesante, estaba viendo yo un video de México, de un mexicano que ha llevado el nivel de producción de maíz a niveles altísimos. Empezó creo que con 10 toneladas por hectárea y ahorita ya va por 40 toneladas por hectárea. No sé si ustedes manejan áreas, pero una hectárea es un poco más de una manzana. Una manzana. ¿Es como un campo de fútbol? Más o menos, es un poquito más grande que un campo de fútbol, porque un campo de fútbol creo que tiene un poco más de 100 metros, creo que es 108 metros de largo, no sé si es por 80 o 90 de ancho, mientras que una hectárea es de 100 por 100. Si una cuadra por donde uno vive mide 100 por 100, que era más o menos la medida de las cuadras, era más o menos la hectárea. Entonces, el punto es que en esa área, y más o menos una cancha de fútbol, diría la compañera, producir, imagínense ustedes, 40 toneladas de maíz, realmente ayudaría mucho a solucionar el problema del hambre en el mundo. A esta persona que yo veía el video, pues no le dieron la oportunidad en México, más bien los chinos se lo llevaron y lo contrataron y ayudó a China. Al principio dice que les dijo, miren, es que le dijeron, si usted nos ayuda, pues le vamos a pagar. Les dijo, miren, les ofrezco 10 toneladas por hectárea. Y vienen, ellos dicen, no, es imposible. Nosotros lo mejor que hemos obtenido son 9 toneladas por hectárea. Y si no lo logro, no les cobro. Pero si lo logro, les cobro bien. Y lo logró. Poco a poco fue en China donde él logró desarrollar todo esto, no precisamente en su país. Entonces, y los chinos lo han estado contratando y pagándole muy bien. Creo que ya dejó China y está en México tratando de ver cómo realmente apoya a su país. A lo que voy está en que la ciencia, él aprovecha genética, aprovecha suelos, aprovecha el tema, todo lo que tiene que ver con el tema de producción. No crea que solo es tirar maíz y que salga el maíz. No, hay que ver muchas cosas, mucha ciencia que tiene que ver para lograr que la producción mejore. ¿Qué tipo de suelo tiene? Aquí en Guatemala somos tan ignorantes que creemos que con regalar el mismo tipo de fertilizante, triple 15 le llaman a todos, entonces va a solucionar el problema de la producción. Es imposible. Los suelos son diferentes en Alta Verapaz, en Huehuetenango, en Oriente. Incluso las mismas regiones tienen suelos diferentes, las condiciones climáticas son diferentes y aparte depende del cultivo. Uno puede saturar de alguna situación que puede afectar la producción. Digamos, son cosas básicas que debería saber la gente que trabaja en el Estado, que trabaja en el gobierno y que podría generar mejores procesos para garantizar, ayudar realmente a mejorar la producción en este país. Pero eso no pasa. Yo creo que hay intereses detrás de todo esto que no nos permiten. Y aquí viene el punto. La solución de combinar la ciencia con la producción depende del carácter del régimen social. ¿Sí? ¿Esto qué indica? ¿Cómo somos como sociedad? Nos va a permitir realmente aprovechar
esta ciencia y este dominio de la naturaleza. Pero si somos una sociedad que no ha evolucionado, los problemas pues vamos a tener. Y eso nos pasa mucho en este país. Veamos un poco nuestro repaso histórico de la sociología. Vamos a irnos hasta la Edad Antigua, antes de que naciera Jesucristo, que es el que marca todos nuestros tiempos ahora y nuestras eras. Todo es antes de Cristo, después de Cristo. Y aunque no es tan exacto el tiempo, porque alguien decía que tenemos problemas en los cálculos del tiempo, el cambio de los calendarios juliano, a gregoriano, se perdieron días, creo que fueron más de un mes. Al final, saber si somos exactos en la medición del tiempo. Pero independiente de eso, pues sabemos que antes de Cristo, pues ya estaban los griegos, 600 años, 6 siglos, ya había todo un proceso de construcción de conocimiento en la Edad Antigua, que termina más o menos en el siglo IV o V, ya después de Cristo, que podemos decir que es la infancia de nuestra evolución humana. Pues el pensar filosófico, todo el tema social tenía que ver con filosofía. De hecho, toda la parte científica era filosófica. Ustedes van a ver, Pitágoras era filósofo y matemático, ¿sí? Y cualquier científico de aquella época era filósofo, físico. Si era Newton, si era que fuera. ¿Por qué? Porque antes era la filosofía lo que se practicaba, porque era eso lo que llevaba a la construcción del conocimiento. Entonces, todas las ciencias están metidas dentro de la filosofía. Pues con el paso del tiempo, esto desprendiéndose y cada ciencia se fue volviendo autónoma. De lo relevante, pues, en la parte antigua, ¿sí? Está Platón, ¿sí? Esto fue antes de Cristo, concibe la sociedad como una consecuencia de la división social del trabajo. Él sí se detuvo a pensar. Los griegos, pues, había muchos pensadores, de hecho, mucho de la filosofía y todo lo que estudiamos lo vemos desde los griegos, porque ellos tuvieron esa capacidad para dedicarse al ocio, decían, y a poder discutir y analizar los problemas y a crear conocimiento. Y Platón, que fue discípulo de Sócrates uno de los primeros grandes filósofos, bueno, hubieron otros antes de Sócrates, pero en el tema social vemos más a Platón. Incluso a Platón lo vamos a estudiar más porque, no precisamente en este curso, pero ustedes quizás en el desarrollo de la carrera, porque mucha de la obra de Platón, que de hecho recoge mucho de las enseñanzas de Sócrates, tienen que ver con temas sociales jurídicos, ¿sí? Entonces, ella analizaba a la sociedad como una consecuencia de división social del trabajo, ¿sí? E incluso ya establecía las diferentes clases sociales que podían haber en una sociedad. Incluso él plantea la obra, está en la República o el Estado, donde habla de la polis griega, en donde él plantea cómo debiera de ser la organización social o cómo debiera de ser un Estado, que de hecho es muy interesante. Y incluso dice en su obra que los que deben dirigir el país o el Estado, pues ahí en Grecia eran ciudad-estados, la polis en este caso, pues debían ser filósofos, debían ser gente que fuera científica, ese era el punto. Y realmente debiéramos nosotros aspirar, para mí todavía sigue siendo válido que la gente mejor preparada debe ser quien dirija un país. Para él nadie debe de ser autárquico, o sea, autosuficiente. Realmente todos debemos, o de alguna manera todos dependemos de otros. El ser autosostenible nos lleva a crear realmente solidaridad o crear una sociedad o la vida en común. Entonces, el que nadie lo sea permite que exista entonces una complementariedad, unos se dedican a una cosa, otros a otros, y entonces empezamos a crear esa relación entre seres humanos y la organización social que nos permite una vida en común.
La sociedad tiene una realidad propia más que la de los individuos. Como quien dice, una cosa es mi vida y cómo funciono yo como ser humano, y otra cosa también hay que entender que como que el grupo, ya la sociedad en sí, también tiene su propia dinámica, su propia realidad. Entonces hay que saber entender esa dinámica. Y eso pues, él realmente es uno de los primeros que ya empieza a plantear cuestiones sociológicas, y estamos hablando de los tiempos antes de Cristo. Luego tenemos a Aristóteles. El hombre es un ser social por naturaleza y necesita de ella. ¿Sí? Todavía hoy decimos, los seres humanos somos gregarios, no podemos vivir solos y no podemos salir adelante solos. Necesitamos de los demás. Y pues ya lo planteaba también Aristóteles. Y aquí una cosa que me llama mucho la atención de que él plantea, miren ustedes, a cada pueblo corresponde un tipo de gobierno según su evolución social. Y pienso en mi país, ¿sí? Como cuando dicen cada uno tiene el gobierno que se merece. Si nosotros no evolucionamos educativamente, creo que era Edwin Rolando quien lo planteaba, si este país no desarrolla su capacidad educativa, su cultura, difícilmente cambiemos la forma de gobierno que tenemos. Esto se va a lograr hasta que realmente haya una revolución académica, una revolución científica, una revolución en donde al final la gente pueda tener esa capacidad crítica y esa capacidad de discernimiento y entender cómo funciona realmente todo esto y cambiar nuestra realidad. Pero eso aún no pasa, entonces puede ser que desde entonces, Aristóteles ya lo decía, y entonces el tipo de gobierno que tengamos va a depender de nuestra evolución social. Y aquí aparece alguien, Lucrecio. Los romanos, ustedes saben que eran más dedicados a la guerra, ¿sí? Eran muy buenos como guerreros, conquistaron tanto. Pero aparece alguien, este Lucrecio, que aporta al pensamiento sociológico. Y hay toda una teoría de desarrollo social la que plantea que es interesantísima. Claro que no la vamos a desarrollar acá, pero eso para que sepamos el aporte de él es increíble. Tiene toda una teoría sobre la lucha por la existencia, ya plantea él esto como una verdad, eh, la supervivencia de los más aptos, eh, que luego eso se va a perfeccionar con lo que plantea Charles Darwin en el tema de su teoría en el tema de la sobrevivencia de las especies. Entonces, donde otra vez los más aptos son los que sobreviven. Esto me recuerda un poco el tema genético. Eh, Allá en Cobán, bueno, yo soy de Cobán, y dicho sea de paso, todos los viernes yo bajo a mi casa, pero hoy no viajé por dar clase. Creo que me va a estar pasando esto, me tocará viajar de madrugada para poder ver mi familia. Solo hago el comentario, pero igual toca cuando he pedido que no me pongan viernes, pero hoy me castigan. Eh, pues en Cobán hacen la media maratón internacional y ganan siempre gente africana. Y normalmente es de un país en particular, ¿sí? Que sí que ellos en las maratones a nivel mundial, Boston, Chicago, Inglaterra, ganan también. Y son los kenianos. Entonces, cuando usted empieza a estudiar, yo veía un pequeño reportaje sobre los kenianos, que si los kenianos vienen de una tribu. O sea, si nos remontamos cientos de años atrás, los kenianos venían de una tribu de cuatreros, ¿sí? Y entonces dice que ellos iban a otras tribus, se robaban el ganado y salían corriendo con el ganado, jalando el ganado. Entonces la tribu a la que le robaban salían a perseguirlos. Cuando los alcanzaban, los mataban. Entonces hubo una selección natural, como diría Darwin, tal vez no muy natural porque los otras tribus los mataban, pero entonces los más aptos fueron los que sobrevivieron y recorrían grandes distancias con su ganado robado, corriendo, ¿sí?
Entonces esto al final hizo que ellos desarrollaran un gen de resistencia. Por eso es que los kenianos tienen una capacidad, usted los ve todos flacos, pero tienen una zancada y ganan todas las competencias. Alguien creo que levantó la mano. Tiene la palabra. ¿Quién fue? No sé, solo vi que me lo avisó él. No, no. Bueno, entonces quizás se arrepintió. Entonces, interesante porque ya Lucrecio lo estaba planteando entonces como parte de su teoría de desarrollo social, que hoy por hoy, pues ya hasta la genética estudia esa parte, les decía, y veíamos ese gen que han desarrollado los kenianos. El modo de vida de los pueblos primitivos, él hizo toda un planteamiento acerca de esto, también acerca del origen del lenguaje, el fuego, la industria, la religión, las relaciones domésticas y las artes agradables de Amoel. Claro, hoy hablaremos de cuestiones artísticas y todo eso de artes plásticas. La secuencia de las épocas culturales y el desarrollo de las relaciones comerciales. Mire todo lo que planteó él en su teoría de desarrollo social, maravillosa, pero que hoy, bueno, en este curso tampoco nos vamos a detener mucho, solo lo mencionamos como parte de los aportes al tema sociológico. Y ya en Roma, pues ya alguien pues nos aporta para todo lo que en algún momento igual vamos a estudiar y vamos a ver. Ya en la Edad Media hay mucha influencia de la moral cristiana, y como vemos que el cristianismo, pues hay mucho dogmatismo. Sin embargo, algunas ciencias empiezan y se desprenden de la filosofía. ¿Por qué? Porque de alguna manera la filosofía tenía también el control de todo el conocimiento y entonces, incluso durante este tiempo, pues se castigaba mucho a la gente que fuera científica o a la que cuestionara, y entonces la moral cristiana pues detuvo mucho, por eso le llaman un poco la época del oscurantismo, la evolución de la ciencia. Disculpa. Primo, disculpa, estoy en clase, te hablo un ratito. Yo creo que él viene a visitarme, pero al rato llego a abrirle la puerta. Luego tenemos, ya vamos terminando, la Edad Moderna. En la parte de la Edad Media solo está Maquiavelo, que empieza a hablar de los temas sociales, y ya la política empieza a aparecer, más que todo como control social, cómo manejar a las masas. De hecho, desde la Edad Antigua, ya la política empezaba a cómo hacer discursos y cómo convencer a la gente. De hecho, en la apología de Sócrates, aun cuando el discurso es maravilloso para los análisis de discurso jurídico, es interesantísimo, de justicia, si ustedes quieren decirlo así, buen discurso, pero la apología no logra convencer al jurado que condenó a Sócrates. Pero, digamos, todo el tema social era en función de eso y el tema político también, cómo convencer a la gente. Y en aquel tiempo, digamos, cuando alguien no podía defenderse por sí, entonces tenía que llamar a alguien que fuera un buen orador para que pudiera convencer al jurado. Y había jurados inmensos de 1.500 gentes. Era interesante la forma en que Grecia manejaba esta parte y que tal vez hay modelos que todavía hoy se siguen manejando. Tal vez ya no de ese tamaño, pero que pueden servir. Luego aparece la Edad Moderna y a partir del siglo VI hasta más o menos, ¿qué siglo es? El siglo XV, creo. Siglo que está la Edad Moderna. Ya empiezan a aparecer las leyes sociales, la independencia, la ciencia social empieza, ya se independiza de la filosofía y empieza a desarrollarse por sí misma. Es interesante, por ejemplo, el planteamiento de Montesquieu, porque antes, digamos, existía el tema de los reyes y cómo se manejaban los emperadores y todo eso, y pues Montesquieu, pues, aun cuando todavía había un régimen monárquico, pues ya empieza a hablar de las leyes y el espíritu de las leyes. Y entonces, un poco para balancear el poder, un poco para la justicia social, cómo debían ser las cosas.
Es interesante toda la obra de Montesquieu, que de hecho un apartado, creo que es el libro 11, ya hablaba del equilibrio de poderes, que después se fue mejorando y que hoy por hoy se usa mucho en la construcción de estados y luego en los temas constitucionales, que me ustedes ya vieron bastante. El uso de la demografía matemática, otra vez ya vemos la matemática aplicada a los seres humanos, cuántos somos, cuánto nos enfermamos, cuánto nos morimos. Hoy todavía yo veo cómo se maneja el famoso semáforo este del COVID. Habría que ver cómo lo están aplicando matemáticamente, porque digamos, tenemos indicadores, no sé si ustedes revisan indicadores, pero tenemos indicadores que han sido los más bajos, por ejemplo, en junio, no, en mayo, creo que fue como el 24 de mayo, hubo 53 muertes en un día por COVID y no hubo tanta algarabía. Hoy que ya bajamos a un promedio de 10, creo, de muertes por día, hoy ya hay gente más preocupada. Entonces, digo yo, ¿cómo se maneja esto? Habría que ver cómo está la matemática detrás del análisis de las tendencias y entonces, no, hay mucha gente que se hace la prueba y lo que pasa está en que ahorita, por ejemplo, hay instituciones que no están suspendiendo a los trabajadores, si dan positivo se van a descansar. Entonces yo siento que ya son síntomas leves y la gente quiere descansar, lo que antes no provocaba suspensión. Entonces creo que eso está disparando la positividad y eso está haciendo que la gente se alerte, pero realmente si hacemos otro análisis, creo que en Guatemala era alrededor de 6,000 muertes al año por cuestiones de influenza y neumonía. Eso hace un promedio más o menos de 20 muertes diarias. Y hoy que tenemos 8 por COVID, o sea, todavía quisiera entender cuál es la preocupación. Pero digo, esto haciendo análisis de demografía matemática. Pero quizás yo no soy el experto en eso, ni mucho menos en temas epidemiológicos. Pero entonces empezamos a hacer análisis social de cómo funcionan las cosas, las tasas de mortalidad, de natalidad, que de alguna manera ayudan. Dame un segundito. Si me dan un segundo, pero mejor solo voy a abrirle la puerta a mi primo y terminamos el curso. Denme un segundo. No tenga pena. Bueno, no sé, no estaba afuera, pero ya corrí. Disculpen ustedes. No les escribo. Bueno, para ir terminando un poquito, en la edad contemporánea, ya a partir de mediados del siglo XIX, 1850, que está toda la revolución industrial y todo eso, pues ya las ciencias sociales se vuelven autónomas realmente. Aquí vamos a encontrar a los grandes pensadores que le dan aportes con diferente enfoque al tema sociológico. Ahí va a estar Comte, Marx, Spencer, Lefly, Bacon también, incluso. Entonces, que de alguna manera va alimentando toda la parte que se va trabajando. Y para cerrar, ustedes van a encontrar en la obra el iluminismo. ¿Por qué el iluminismo? Porque hay una corriente en donde la gente que era científica y la toma, los iluminados, los que creían que pues eran los más inteligentes y que ellos deberían definir el destino de la humanidad. De hecho, hasta hay películas sobre los Illuminatis, dicen.
La mente aprehende el universo y lo subordina a las necesidades humanas, es lo que planteaban ellos. Crear un nuevo mundo basado en la razón y la verdad, no en cosas que fueran suposiciones. Veían cuestiones. Cintia Abigail, ¿puede apagar su micrófono? Gracias. Y entonces ven la parte tradicional y las instituciones como algo irracional, algo que no está basado en la razón, por ejemplo, la religión. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, Marx y todo aquello de que la religión es el opio de los pueblos, solo adormece a la gente y la hace manipulable, dice. Aquí aparecen pensadores como Descartes, Spinoza, Leibniz, Bacon y Locke. Todos vienen, y no vienen precisamente de la época contemporánea, algunos como Descartes vienen de la parte más antigua, pero ya venían desde esa línea. Y si ustedes ven a Descartes, es famoso su pensamiento, ¿sí? Pienso, luego existo, dice. ¿Sí? Spinoza, Leibniz, Bacon, que es uno de los que propone el tema de la base para el método científico. Entonces, todos ellos, pues de alguna manera, cambian muchas cosas en el tema de la humanidad, porque entonces ya empiezan a desarrollar más el tema científico. Y plantean que todos los aspectos de la vida y obra del hombre deben estar sujetas a examen crítico. Y claro, no podemos simplemente algunas cosas decir que no se pueden analizar y otras sí. El método científico iba a ser una herramienta indispensable para el estudio de los fenómenos, entonces ya que ya se aplica y hasta hoy día pues sabemos que para producir ciencia aplicamos el método científico y ustedes en su tesis van a aplicar el método científico. Al final, buena parte de la sociología occidental se desarrolló como una reacción al iluminismo. Ese es el punto. Bueno, hasta aquí la parte introductoria del texto. ¿Comentarios? Todo claro, licenciado. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, licenciado. Bueno. Sí, yo pensé que íbamos a terminar rápido, pero igual a veces se alarga un poquito las cosas. Hoy es viernes y ya estoy cansado y me imagino que ustedes también. Bueno, feliz fin de semana, pasen buena noche. Y siempre pendientes. Igualmente, Feliz noche, licenciado. Con Feliz respecto a la noche, asistencia, licenciado. ya les dije que eso me lo reporta directamente. Meet me lo envía a mi correo de quiénes estuvieron y cuánto tiempo estuvieron. Si yo veo que estuvieron el tiempo suficiente en clase, es que les pongo asistencia. Pasen buena noche.